El castigo. Muchos que están en contra de las bofetadas defienden en cambio otras formas de castigo. La retirada de privilegios, sin postre o sin televisión. Las consecuencias naturales, como no cuidas los juguetes, los guardaré. La sociedad norteamericana parece especialmente obsesionada por el castigo, o al menos en sus telecomedias se asombra uno de ver a adolescentes que son casi hombretones diciendo espontáneamente: sé que he hecho mal, no podré salir en 12 semanas. No creo que los niños necesiten castigos para aprender, lo mismo que no los necesitamos los adultos. Los niños desean hacer felices a sus padres y lo intentan con todo su entusiasmo, aunque no siempre saben cómo. El que sabe que ha hecho mal intentará no volverlo a hacer y no necesita ningún castigo. Al que no lo sabe, basta con decírselo. Si no está de acuerdo, si él cree honradamente que ha hecho bien, no cambiará de opinión por un castigo. Antes bien, sentirá rabia y humillación y volverá a hacer lo mismo en cuanto pueda. Lo más que te pueden enseñar los castigos es hacer ciertas cosas con disimulo, para que no te pillen. Eso no es una conciencia moral, sino pura hipocresía. Es perfectamente posible educar a un niño sin castigos y sin la amenaza del castigo. Buscando problemas. El inventario de Heiberg Behavior Child Inventory, ECBI, es un cuestionario para detectar problemas de conductas en los niños, en que los padres tienen que puntuar a sus hijos en 36 aspectos del tipo: ¿tiene malos modales en la mesa? ¿Lloriquea o gimotea? ¿Se niega a obedecer hasta que se le amenaza con castigos? El padre o la madre han de valorar la frecuencia con que su hijo realiza tales atrocidades. Nunca o casi nunca, algunas veces, siempre o casi siempre. Y también deben decir si consideran que tal conducta es un problema en su hijo. Cuando los padres identifican 13 o más problemas, es que el niño tiene una alteración de la conducta. De este modo, se determinó que el 17% de los niños de Cantabria de entre 2 y 13 años tenía problemas de conducta y que es muy útil usar el cuestionario en la consulta del pediatra. Teóricamente, la alteración de la conducta es un trastorno psiquiátrico que precisa de atención especializada, pero es dudoso que haya suficientes profesionales para atender tan gran número de enfermos mentales. El lector avispado habrá apreciado ya muchos de los problemas que presenta esta forma de diagnosticar. En primer lugar, el médico no observa directamente la conducta del niño, ni habla con un observador neutral, sino con los padres. En caso de conflicto, los padres son parte interesada y no se pueden considerar imparciales. Lo que el cuestionario mide no es, en realidad, la conducta del niño, sino la opinión que los padres tienen sobre dicha conducta. No es lo mismo decir: señor, su hijo tiene una grave alteración de la conducta, que: señor, tiene usted una pésima opinión de su hijo. En segundo lugar, el sistema atribuye todos los problemas al niño. ¿Es el niño el que grita demasiado, el que no obedece o el que llora mucho? ¿Acaso no hay padres que gritan demasiado a sus hijos, que les hacen llorar continuamente con insultos y golpes, que les abruman con exigencias excesivas y órdenes imposibles de obedecer? Alguno debe haber, pero con este cuestionario no encontraron a ninguno. ¡Qué raro! Por ejemplo, a la frase «se niega a obedecer hasta que se le amenaza con castigos», la respuesta normal de unos padres normales debería ser «no lo sé, nunca hemos amenazado a nuestro hijo». En el Código Penal existe un delito de amenazas. Si un marido dijera «mi esposa se niega a obedecer hasta que le amenazo con un castigo», todos estaríamos de acuerdo en que es él quien tiene un problema de conducta. Pero si un padre o una madre dicen eso de su hijo, entonces pensamos que el problemático es el niño. En tercer lugar, muchos, la mayoría diría yo, de los puntos del cuestionario son más que discutibles, con indicios de alteración de la conducta. Tarda mucho en vestirse. ¿Cuánto es mucho? Un cuestionario serio hubiera especificado, por ejemplo, tarda más de 12 minutos en ponerse ropa interior, camisa y pantalones. Tal como está la calificación, queda al criterio arbitrario de los padres. En todo caso, muchos adultos presentan esta alteración de la conducta. ¿Lloriquea o gimotea? Eso es poco frecuente a los 13 años, pero a los 2 o a los 5 ¿no lloran todos los niños? Se niega a comer la comida que se le ofrece. Mucha gente se deja comida en el plato en los restaurantes y nadie parece preocuparse. Cuando un niño se niega a comer lo que se le ofrece puede ser por 3 motivos. Le han puesto demasiada comida en el plato, es decir, no tiene hambre, no le gusta la comida, yo tampoco me como todo lo que no me gusta, ¿y usted? O está enfermo y no tiene apetito. Reclama constantemente la atención. Los niños pequeños necesitan atención constante y por tanto es normal y sano que la reclamen.
Se enfada cuando no se sale con la suya. Toma, igual que yo. A ver, si es que estoy mal de la azotea y no lo sabía ver. ¿Y usted? ¿No se enfada cuando no consigue lo que quiere? ¡Qué contento estoy! Hoy he suspendido un examen, mi novia me dio calabazas, he perdido a los bolos y me han puesto una multa por aparcar en doble fila. ¡Qué fantástico! Hacía tiempo que no me divertía tanto. Sí, enfadarse cuando no nos salimos con la nuestra es una enfermedad mental, igual necesitamos ir todos a una clínica de reposo. Le cuesta estar quieto un momento. Cualquiera que tenga niños sabe que eso es normal. Si su hijo se queda quieto, más vale que lo lleve al médico. Discute con los padres sobre las normas de la casa. Pero bueno, ¿estamos o no estamos en una democracia? Discutir las normas es un derecho, se llama participación para ser buenos ciudadanos el día de mañana y poder discutir las normas con los gobernantes. Es preciso que los niños practiquen en el seno de la familia también. Interrumpe a los adultos. Interrumpir a la gente cuando habla no es de buena educación, pero resulta imprescindible para triunfar como un tertuliano en radio o televisión, por ejemplo. ¿Cuántas veces los padres interrumpimos a nuestros hijos? ¿Cuántas veces nos impacientamos con su lengua de trapo? ¿Cuántas veces les cortamos con un "no digas tonterías"? ¿No ves que estamos hablando? He dicho que no y es que no, ni porfa ni nada. A los niños se les enseña con el ejemplo. Se hace pis en la cama. La enuresis nocturna no es una alteración de la conducta, sino una variación normal del ritmo de maduración de los niños. Y hace tiempo que se demostró que no se asocia con ningún tipo de problema psicológico. Insulta y discute con sus hermanos o con niños del entorno. La rivalidad entre los hermanos es totalmente normal y muchas veces lo mejor que pueden hacer los padres es mantenerse al margen. Tiene malos modales en la mesa. ¿Puede alguien pensar seriamente que poner los codos en la mesa o hacer ruido al tomar la sopa es motivo para ir al psicólogo? Tiene dificultad para acabar lo que empieza. Vaya cosa, la mayoría de las catedrales góticas están aún sin acabar. Sorprende y preocupa la severidad del juicio paterno a la hora de considerar que un determinado niño tiene un problema de conducta. Así, el 6% de los padres afirma que su hijo se niega a hacer las tareas que se le solicita, siempre o casi siempre, y otro 52% dice que eso ocurre algunas veces, pero un 29% ve un problema en ese punto. Es decir, buena parte de los padres considera que negarse a hacer las tareas solo algunas veces ya constituye un problema. Del mismo modo, solo el 5% de chincha a otros niños, siempre o casi siempre, pero el 13% de los padres ve un problema. Solo el 5% tiene dificultades para acabar lo que empieza, siempre o casi siempre, pero el 16% de los padres ve un problema. Solo el 6% tiene rabietas, siempre o casi siempre, pero el 21% de los padres ve un problema. Solo en 2 apartados les cuesta estar quieto un momento y, si hace pis en la cama, ocurre lo contrario. Algunos padres afirman que su hijo lo hace siempre o casi siempre y, sin embargo, no ven en ello ningún problema, con lo que muestra mejor criterio que el autor del cuestionario. ¿No será que la constante repetición de comentarios negativos sobre los niños acaba deteriorando la percepción que tenemos de nuestros propios hijos? Insulta, que algo queda. Muchos adultos, al hablar sobre niños, recurren al estereotipo, al insulto y a la descalificación sistemática. Ello se hace muchas veces en tono jocoso, casi cariñoso. El monstruito, los pequeños tiranos, son unos trastos, pero el daño está hecho. Se transmite a los padres la idea de que sus hijos están en su contra y no merecen respeto como personas. Veamos algunos ejemplos concretos. Nada más rozar las sábanas, el granujilla empieza a gimotear. El granujilla tiene 10 meses, pero su conducta se considera no solo meditada y consciente, sino moralmente reprobable. La elección de las palabras no es casual. El bebé no empieza a gemir, quejarse en voz lastimera según el diccionario, ni mucho menos a llorar, derramar lágrimas por algún dolor físico o moral, sino a gimotear, gemir, quejarse o llorar sin causa justificada. ¿Quién ha dicho que no tiene motivo? Veamos otros insultos. Los niños pequeños son negativos, muestran poco sentido común y una completa falta de respeto por los derechos de los demás. ¿Cree que exagero? ¿No le parece que esta frase sea tan insultante? Sustituya a niños pequeños por negros o por mujeres y dígame qué le parece ahora. A ver, vamos a hacerlo.
por niños... Vamos a poner negros. Los negros son negativos, muestran poco sentido común y una completa falta de respeto por los derechos de los demás. El 10% de los niños estudiados eran pequeños terroristas. Esta es una acusación muy grave. Sustituye a niños por sindicalistas o catalanes, clientes, funcionarios o cualquier otro término referido a personas adultas. Probamos con catalanes. Venga, yo también lo soy. El 10% de los catalanes estudiados eran pequeños terroristas. Madre mía. Y podría recibir una demanda por difamación. Hacen que sus madres se sientan inferiores. Los niños pequeños tienen una capacidad increíble para desmoralizar a sus madres. Muchos actúan como completos ángeles cuando están al cuidado de otros, reservando su lado demoníaco exclusivamente para sus padres. Vaya descubrimiento. Sin necesidad de insultos y exageraciones como demoníaco, lo cierto es que todos nos comportamos mejor con desconocidos que con familiares. Usted soporta de sus compañeros de trabajo y no digamos de sus jefes desaires que provocarían una discusión con su cónyuge. Nos quejamos menos de la comida en un restaurante que en casa, y cuando comemos en casa de un amigo jamás nos quejamos de la comida. Usted, padre lector, ¿dónde se hacía mejor la cama? ¿Dónde barría y fregaba sin rechistar? ¿Dónde obedecía al instante y sonriendo? ¿En casa o en la mili? ¿Significa eso que quería o respetaba más a un sargento que a su padre? La mili sería el servicio militar. Claro que no, simplemente le tenía más miedo. En España ha habido muchas más huelgas y manifestaciones bajo el gobierno socialista que en tiempos de Franco. ¿Significa eso que los obreros estaban más contentos con Franco? Es un hecho que no protestamos más cuando somos más desgraciados, sino cuando tenemos más esperanzas de que nuestras protestas sirvan de algo. Protestamos más cuando nos sentimos aceptados y queridos, como afirma Bowley. Debido a los vínculos emocionales que unen al hijo con sus padres y a estos con el hijo, los niños se comportan siempre de un modo más pueril con sus padres que con otras personas. Esto es incluso cierto en el mundo de las aves. Los pinzones jóvenes, que son ya suficientemente capaces de alimentarse por sí solos, a veces comienzan a solicitar alimento de un modo infantil cuando ven a sus padres. El mismo Freud no se quedaba corto con sus descalificaciones. Un exceso de ternura maternal quizás sea perjudicial para el niño por acelerar su madurez sexual, acostumbrarle mal y hacerle incapaz en posteriores épocas de su vida de renunciar temporalmente al amor o contentarse con una pequeña parte de él. Los niños que demuestran ser insaciables en su demanda de ternura materna presentan con ello uno de los más claros síntomas de futura nerviosidad. Por otra parte, los padres neurópatas son en general los más inclinados a una ternura sin medida, despertando así en sus hijos, antes que nadie y por sus caricias, la disposición a posteriores enfermedades neuróticas. Y es que de insultar a los niños a insultar a los padres solo va un paso. Y si usted trata a sus hijos con ternura, ¿es un neurópata? No, dirá el lector. Freud solo llama neurópatas a los que muestran una ternura sin medida. No, a los que muestran una ternura normal. No a los que muestran una ternura normal. De acuerdo. Pero, ¿qué es una ternura sin medida? Para muchos en nuestra sociedad, tomar en brazos a un niño que llora ya es excesiva ternura. No es Freud el único, ni mucho menos que ridiculiza a los padres que tratan con excesiva ternura a sus hijos. Sacarle de la cama cuando debe dormir no es mostrar ternura, sino estupidez e ignorancia. Veamos cómo describe el Dr. Green su método de dejar llorar a los niños para enseñarles a dormir. Déjenlo llorar 5 minutos si son ustedes normales, 10 minutos si son duros, 2 minutos si son delicados y 1 minuto si son muy frágiles. La duración del llanto depende de la tolerancia de los padres y de cuán genuinamente agitado se ponga el niño. Es decir, que los padres que no quieren dejar llorar a sus hijos son delicados, frágiles e incluso faltos de tolerancia, intolerantes. Pues en una increíble corrupción del lenguaje, tolerancia significa ahora la capacidad para oír llorar a tu propio hijo sin hacer ni puñetero caso. Incluso admitiendo que dejar llorar a los niños fuera moralmente aceptable, cosa que no admito en absoluto, ¿no parecería más lógico adaptar la duración del llanto a la resistencia del niño y no a la de los padres? Deje llorar 5 minutos al niño normal, 2 al delicado, 1 al frágil, pero claro, al Dr. Green no le preocupa lo que pueda sufrir un niño de meses, sino lo que pueda sufrir un adulto de 20 o 30 años.